Hola, bienvenido. Qué gusto estar una vez más aquí en este canal para hablarnos, para estar en contacto contigo y bendecir su vida. Hoy es un día muy especial en que tenemos la presencia de un amigo en nuestro canal, o sea, vamos a escucharlo. Se trata de un amigo, el pastor Arsenio Celada de Paraguay. Él tiene un mensaje que transmitir especialmente al pueblo venezolano y a los venezolanos también que están en distintas partes de esta geografía, ¿no? Entonces vamos a escuchar al pastor Arsenio Celada. Dios les bendiga, soy el pastor Arsenio Celada. Quiero decirles que hace más de 2 años en nuestra iglesia, todos los domingos, en todos los servicios de domingo, estamos orando por Venezuela. Y quiero decirles y darles una palabra de ánimo a todos los pastores, evangelistas, misioneros, maestros de la palabra del Señor, a todo el gran pueblo de Venezuela, que este es el tiempo para conquistar y tomar la nación para Cristo. Pídeme las naciones por heredad. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos en Venezuela, que este sea un tiempo de conquista en el nombre de Jesús de Nazaret. Renueva sus fuerzas y que en Venezuela haya un gran despertar espiritual en toda la nación, en el nombre de Jesús, y que a tus hijos le acompañen señales, prodigios y milagros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Dios les bendiga. Les mandamos un gran abrazo desde Paraguay. Quiero dar las gracias al pastor Arsenio por estas palabras tan hermosas y también por esta oración bendiciendo al pueblo venezolano. Y muchas gracias, pastor Arsenio, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su ministerio allí donde estás en Paraguay. Quiero leer con usted en este momento una palabra del Señor para que pensemos hoy en algo muy puntual. La palabra que quiero leer en la Biblia es Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Ok? Entonces, Hebreos 4, empezando en el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, este es el texto, ¿no? Y el versículo 16 muy puntualmente nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y sobre esto yo quiero hablar en este momento sobre el trono de la gracia. Lejos de querer decir con profundidad o decir todo sobre el trono de la gracia es imposible. Solo Dios, ¿no? Que tiene todo el conocimiento del mismo trono donde estás, pero nosotros los seres humanos tenemos alguna cosita, algo del trono de la gracia, de allí recibimos del Padre Celestial que está ahí en el trono de la gracia, y dice la palabra que Jesucristo está ahí también. Por lo tanto,
Jesús, estando allí junto al Padre, en el trono, tenemos acceso al trono de la gracia inmediatamente. Tenemos libre acceso al trono de la gracia de manera inmediata, porque Jesucristo, nuestro sacerdote, el sumo sacerdote, y Él es sacerdote porque esta es la función del sacerdote, es interceder, es representarnos ante Dios. Y entonces Él está allí y Dios conoce nuestra realidad. Por eso la palabra del Señor nos dice, para encontrar misericordia y hallar gracia en el trono de la gracia, ¿no? Y Él es que tiene todo el poder para ayudarnos. En el trono de la gracia, vuelvo a repetir, encontramos misericordia y gracia. Pensemos en aquel que está en el trono y en su atributo, su característica de manera muy específica. Quiero hoy que pensemos en el poder que hay en el trono de la gracia, en el poder que viene del mismo Dios y que nos bendice y que en favor nuestro obra para bien. La voz de autoridad y de poder que viene del trono de Dios, que viene de este trono de gracia. Dice la palabra, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Dice el Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, dice el texto. No es necesario más. Habló una vez y aquí, queridos, su autoridad es inmutable, porque Dios ha hablado desde su trono. Dios, cuando ha hablado desde su trono, Él no necesita hablar muchas veces. Una vez es suficiente. Entonces, una vez habló Dios y Él dijo también la palabra del Señor a través de Jesucristo. Dice que cuando una persona leprosa estuvo delante de Él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme, esa voz dijo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada, dice en Mateo 8, versículo 3. A uno que había estado 4 días en la tumba, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, ven. Él salió de la tumba porque esta voz de autoridad, esta voz poderosa le habló y él salió. A un viento tempestuoso, tormentoso y las olas feroces del mar, Jesús ordenó y ella se tranquilizó. Una legión de demonios salieron de una determinada persona porque Jesús ordenó con su palabra. La creación no puede cuestionar al Creador. La palabra del Señor nos reta diciendo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Queridos, el conocimiento del hombre es limitado. El hombre, por más que conoce, nunca tendrá respuestas a estas preguntas. Solo Dios sabe exactamente todo, porque Él es el que creó todas las cosas.
Oiga lo que dice las Escrituras. Él anda sobre las alturas de la mar. Queridos, no podemos frenar el poder de Dios. Mientras se pasea por la bóveda del cielo, dice las Escrituras, esto nos habla de la inmensidad de su presencia. Él anda sobre las alas del viento, dice el Salmo 104. Nos habla de la rapidez con que Dios hace las cosas. El poder de Dios en la creación. Dice así la palabra del Señor: tuyo los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste. Al norte y al sur tú los creaste. Nos dice el Salmo 89. Con su palabra Él creó todas las cosas de la nada. De la nada, Él con su palabra ordenó y todo fue creado. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dice el Salmo 33 en el versículo 9. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, nos dice también el Salmo 33. Consideren el poder de Dios en la conservación. Preservas a los hombres y a los animales. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia. Las aguas Dios puso límite. Las aguas no traspasan sus límites. Mire la inmensidad del mar, la grandeza del mar. Y no sale de su límite, a menos que Dios así lo desee. Pero la palabra dice, y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás delante. Y he aquí cesará la soberbia de tus olas. Dice Job en el capítulo 38, versículo 11. A Satanás Dios lo reprime hasta cierto punto. Él no sale por ahí haciendo de las suyas como quiere, si Dios no lo permite. La palabra de Dios también va a decir: acercaos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Dios ha dado el poder a sus hijos, ha ordenado a sus hijos: sujétense a mí y el enemigo no les tocará. Eso sí, para que algo nos pase a cualquiera hijo de Dios, Dios es que actúa, Dios es quien permite o no. ¿Quién es capaz de imaginar lo terrible que sería si los hombres llegaran a hacer lo que les daba la gana, lo que viniera a su mente, si no fuera por el brazo moderador de Dios? Queridos, la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es perverso, es malo. Pero es Dios que detiene al propio hombre para no hacer lo que le da la gana. Aunque hemos visto muchas cosas horribles pasando en este mundo, pero sepas, Dios no ha perdido el control. En su trono reina el poder. Él es el Todopoderoso. Es Él, no es otro. Alzaron los ríos, oh Jehová,
Alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar, nos dice el Salmo 93. Queridos, Dios permitió el diluvio, o sea, el diluvio se dio en los días de Noé por el poder de Dios. Sodoma y Gomorra, usted ya ha escuchado de esta ciudad, donde allí había tremenda perversidad y Dios castigó aquellas ciudades con fuego del cielo. Poder de Dios. El mar Rojo, donde cruzaron el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Y antes de salir de Egipto, Dios también demostró su poder en la tierra de Egipto, enviándoles plagas, castigándoles con poder. Pero cuando salieron de Egipto y tenían que llegar hacia la tierra donde Dios les iba a llevar, estaba el mar por delante. Y Dios dijo a Moisés: extienda esta vara que tiene en la mano. Y las aguas se abrieron. Y dice las Escrituras que el pueblo pasó como por una tierra seca. Dios abrió camino en el mar. Desafiar al Todopoderoso es el colmo de la locura. Faraón dijo: yo no sé quién es Jehová, tampoco dejaré ir al pueblo. Pero cuando Israel salió y cruzó la mar, y al otro lado estaban ellos ya a salvo, el ejército de los egipcios que venía atrás, y también entraron en el mar, pero fueron hasta la mitad. Y Dios hizo con que las olas del mar, que las aguas ahogaran todo el ejército egipcio. Y entonces al otro lado, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, vio lo que había pasado. Y allí estaban los cuerpos de los egipcios sin vida. Y Moisés cantó al Señor, diciendo que su nombre es Jehová. Como que burlando de Faraón, que había dicho: yo no sé quién es Jehová. Pero él supo de manera tardía en su vida que no había otro, sino aquel que está en su trono de gracia, diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso. También nos dice la palabra: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Dijo Moisés en este cántico que yo le dije hace un momento, que él estaba cantando. Queridos, nada le es imposible al Dios Todopoderoso, al Dios que está en su trono de gracia. Si el poder de Dios fuera limitado, podríamos desesperar. Pero viéndole vestido de omnipotencia, escuche esto: ninguna oración es demasiado difícil para impedirle contestarla. Ninguna necesidad es demasiado grande para impedir que Dios la pueda suplir. Ninguna pasión,
demasiado violenta para impedirle dominarla. Ninguna tentación demasiado fuerte para impedirle librarnos de la misma. Ninguna aflicción demasiado profunda para impedirle aliviarla. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pregunta el salmista en el Salmo 27, versículo 1. Oiga bien, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pregunta, ¿con qué estás atemorizado? ¿Qué ha traído temor, miedo a tu corazón? Sepas, en el trono de gracia está el Todopoderoso. En el trono de gracia está aquel que reina con poder para ayudarte, para librarte, para sostenerte, para darte ánimo, para tomarte en sus manos y hacer algo grande en tu vida y con tu vida. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo estas palabras hermosas en Efesios capítulo 3, en el versículo 20-21, que dice así: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones, para siempre. Amén. Mire lo que dice. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que usted pida o de lo que usted imagina o piensa. Dios es poderoso para hacer mucho más. Créalo. Créalo. Es Dios quien dice. Es Dios quien dice eso, que Él es poderoso para hacer mucho más. Crea su palabra. Camine en su palabra. Obedezca esta voz que viene desde el trono de la gracia. Esta voz que dice: yo soy el Señor, el Todopoderoso. Quiero repetir y concluir con el versículo 16 de Hebreos 4 que leímos al principio, que nos dice estas palabras: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Mire bien, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos con fe, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, creyendo que Dios se importa conmigo, creyendo que Dios se importa contigo. No estás solo, no estás abandonado o abandonada. Dios conoce tu vida, Dios sigue tus pasos, Dios ve todo lo que te pasa. Créale. Acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un socorro que viene del trono de la gracia para usted en este momento. Clame, clame al Dios que está en el trono de la gracia, el Dios Todopoderoso.
sepas que Él te oye. Jesucristo está ahí como el sumo sacerdote, el que nos representa ante Dios, para que usted reciba socorro, para que reciba socorro. Él es quien dice ser. Él es el Dios Todopoderoso, el que está en el trono de la gracia. Amén. Yo quiero orar con usted en este momento. Yo quiero bendecir su vida. Vamos a orar. Te invito a hablar con Dios en este momento. Señor Dios, gracias te doy, porque tú eres el Dios Todopoderoso que está en tu trono de gracia. Y de tu trono de gracia fluye el poder. El mismo poder, Señor, con que has hecho todas las cosas desde siempre. Y haces hoy para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por el poder que está tocando hoy la vida de esta persona que escucha tu palabra, de este mi hermano, mi hermana, Señor, que te escucha. Recibe, Señor, en tus manos y sea sobre esta vida tu bondad, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por escucharnos, por estarnos aquí en contacto en esta hora. Quiero motivarle a seguir orando y bendiciendo a nuestros amigos con tus oraciones también. Quiero motivarte a seguir orando y buscando a Dios. Escríbanos, envíanos tus peticiones de oración. El correo es aldiosdelcielo@gmail.com. Escríbanos, envía tus peticiones de oración. Queremos estar bendiciendo su vida. Quiero dar las gracias a aquellos que han hecho posible transmitir este mensaje hasta su vida. Que algunas personas muy involucradas en eso. Quiero dar las gracias a nuestro pastor Ricardo Martínez y a la iglesia Pibani, a la cual pertenecemos, que ha hecho posible que esta palabra llegue hasta usted. También quiero dar las gracias a Dios por la vida de nuestros queridos Wanderson Denise y su esposa Luciana, que son aquellos que hacen posible que este mensaje también sea transmitido. Y quiero dar las gracias una vez más al pastor Arsenio Celada de Paraguay. Gracias, Pastor Arsenio, con quien he tenido el gusto de compartir en algunos momentos de mi vida. Especialmente estuvimos estudiando juntos en el mismo seminario y hemos mantenido el contacto, y especialmente en los últimos meses hemos semanalmente orado juntos, online. Hemos orado y hemos bendecido unos a otros. Gracias. Dios bendiga a vida de nuestros queridos hermanos. Dios bendiga su vida. Que Dios derrame abundante bendición sobre su vida, sobre su casa, y que la paz de Dios esté con usted. En el nombre de Jesús. Amén.